4 estuvimos viendo el capítulo 3 de Nehemías. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a leer el capítulo 4 de Nehemías. Pues bien, hermano. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron con los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizó mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas de los lugares detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas y escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban el muro y los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su muslo, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. Reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día trabaje en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba tan solamente para recoger agua o para bañarse. Hasta ahí la palabra del Señor.
En algunas versiones dice, no pronuncia la palabra desnudar ni bañarse, sino para coger agua. Podéis tomar asiento, hermanos. Es maravilloso poder ver cómo la obra del Señor va en aumento. Amén. Le he titulado al sermón que se mantenga animado, hermanos, que se mantenga animado en la obra del Señor. Estudiando la obra de Spurgeon y viendo, hermano, su conversión también, el deseo de querer llegar a tener, hermanos, una iglesia formada por una membresía también adecuadamente formada y guiada por el Espíritu Santo. Él dijo en uno de los últimos sermones que él estuvo predicando, que era la batalla en medio de un mundo hostil, decía lo siguiente: la vida cristiana no es un llamado a la comodidad de ninguna de las maneras. La vida cristiana es una batalla férrea y constante, cada día, donde no solo los pastores, los líderes, los maestros, aquellos que están al frente de la enseñanza, no tan solamente de ellos, y ellos tan solamente están involucrados, sino que todos los creyentes, todos los miembros de la iglesia formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia del Señor. Y estamos involucrados en ello. Él decía, ser cristiano es ser un guerrero. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Qué podría, es la pregunta, qué podría hacer un hombre solo en una guerra? ¿Hasta dónde podía alcanzar un hombre en una guerra? Creo que no tendría ni los medios suficientes, ni la fuerza suficiente, ni el coraje suficiente para poder llevar a cabo tal hazaña. Por eso, como bien dice Pablo, Dios nos ha hecho, por muchos miembros que somos, uno solo, un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea de todo esto cuando nosotros leemos este texto y cuando nosotros aplicamos este libro de Nehemías a todo lo que engloba el contexto de la Biblia? ¿Qué está tratando de transmitir? ¿Verdad? Esta es una historia poderosa. Estamos hablando de hombres guerreros que están dispuestos a dar su vida, que ante la situación tan crítica que ellos estaban viviendo, estaban organizándose de tal manera que ante las amenazas ellos no dieron un paso atrás, sino que ellos usaron de estrategias para poder ir adelante, para construir ese muro que tanta falta hacía en Jerusalén. Este capítulo muestra, hermano, y es una historia poderosa, como decía, sobre la perseverancia en la fe y en el espíritu inquebrantable de una comunidad unida bajo una causa común. Esta es la idea que transmite este capítulo. Es una gran batalla, pero es una gran batalla con un propósito que lo que hace es alinear a todo el pueblo para poder llevar a cabo, hermano, esto que es tan grande, hermano, como es vencer como iglesia, vencer como pueblo. Recibimos la idea, recibimos el concepto de lo que somos, a lo que hemos sido llamados, y este capítulo muestra también, hermano, cómo el pueblo se manifiesta firme y no se deja paralizar por las amenazas.
Esto es lo primero que vemos. El texto que hemos leído, hermanos, dice que cuando oyó Sanballat, ¿y quién era este hombre, Sanballat? Muchos lo conocéis, ¿verdad? Era un gobernador de Samaria. En principio no era enemigo de los judíos. Él vivía allí y tenía, pues bueno, autoridad de parte del rey de Persia para poder, bueno, llevar a cabo todo lo que era la administración de ese lugar, de Samaria. Pero ocurre que cuando Nehemías llega, empieza a poner obstáculos. Y se enfada en gran manera porque aquellos que estaban edificando el muro de Jerusalén, ya el templo había sido edificado 70 años atrás por Zorobabel y Esdras también, que fue, pues bueno, uno de los artífices también de ordenar al pueblo bajo la ley de Dios. Pero vemos que este Sanballat vio que estaban edificando el muro y se enoja y se enfurece, no de cualquier manera, sino en gran manera. Y no tan solamente se enoja, se enfurece, sino que además hace escarnio de los judíos. Y no solo hace escarnio de ellos, sino que lleva todo lo que la amargura de su corazón la lleva y la comunica a otros. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos, menospreciando su trabajo? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba también allí un tal Tobías. Este también era gobernador de otra de las zonas que estaban allí. Este es amonita. Amonita y moabita. Amonita y moabita, porque este Sanballat venía de la descendencia de los moabitas. Y esto quiero hacerles recordar, hermanos, que eran hijos de Lot. ¿Os acordáis de la historia de Sodoma y Gomorra? Él tenía 2 hijas y las hijas lo emborracharon y pudieron concebir Amón y Moab. Pero la historia no solo se queda ahí, porque son parientes. La historia sigue adelante y cuando pasa bastante tiempo que el pueblo de Israel sale de Egipto, no los dejaron pasar por su tierra. Incluso atacaron a la retaguardia. En uno de los asedios, incluso, hermanos, ellos quisieron también participar de ese asedio contra Judá. Entonces, estos hombres no venían, tan solamente le había dado ese momento de encolerizarse, sino que ya venía como algo generacional, traía en su sangre ese odio y esa rencilla de todo lo que le ocurrió. Estos hombres, dice el versículo 3, y estaba junto a ellos Tobías amonita, el cual dijo, junto a Tobías, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si tuviera una zorra, lo derribará. Y cuando vemos esto, hermano, estamos viendo cómo las amenazas pueden desarrollar, hermano, una crisis en las personas o en medio de un pueblo. ¿Cómo se puede, hermano, vivir bajo amenaza? ¿Cómo se puede construir teniendo amenazas por todas partes? Y todavía más, ¿qué provocan las amenazas? ¿Se ha sentido usted alguna vez amenazado por algo o por alguien? Una amenaza es un maltrato que puede afectar tanto la salud física como la salud mental. Hoy lo vivimos. El 016, sabéis qué número es, ¿verdad? De la mujer maltratada. Está continuamente
bombardeando. Y son malos tratos. Las amenazas traen a nuestra psique una enfermedad mental que después, hermano, pasa a formar parte de una enfermedad física. ¿Sabéis esto que científicamente se ha demostrado? Estos enemigos comienzan de esta manera. Comienza despreciando. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres asediados por la amenaza? Lo primero que reciben es desprecio, tras desprecio. Es posible que experimenten sentimientos de confusión, de ansiedad, de vergüenza, incluso se creen que no valen para nada. Llegan al punto de creer que no valen nada y que solo dependen de aquellos que la están amenazando. Esto es así, esto es una realidad. Hay también, hermano, una incompatibilidad realmente en las personas, se sienten incompetentes. Llanto frecuente, impotencia. Hay varios pasajes en la Biblia que vemos cómo el enemigo lo que hace es amenazar. Quiero recordar lo que le ocurrió a David. Goliat, cuando llegó allí, empezó a amenazar a David y le decía que sus dioses iban a derrotar al Dios de los hebreos. ¿Quién es este que habéis puesto aquí con un palo como si fuese detrás de un perro? Yo lo daré por comida a las aves de los cielos. Estaba siendo amenazado. El pueblo de Israel fue un pueblo, hermano, que fue muy amedrentado también y muy amenazado cuando estuvo en Egipto. Y ellos vivieron esto. Incluso dentro de la tierra prometida, quiero hacerles recordar, este es un pasaje que se repite 3 veces en las Escrituras. En el libro de los Reyes, en la segunda de Crónicas y en el libro de Isaías, este mismo relato se habla de Ezequías cuando fue invadido por Sennacherib. A ver, ¿entendéis? ¿Verdad? Habéis leído esto, cómo los nobles, cómo los caudillos de este rey iban allí y proclamaban cada día las amenazas y no creáis en vuestro Dios, porque si nuestros dioses han amedrentado, han pisoteado a todas las naciones de alrededor, vosotros no sois menos, seréis destruidos. De tal manera que el rey echaba de las murallas, echaban a todos para que no oyeran esa amenaza. Esto es lo primero que hace este hombre, amenazar. Los métodos del enemigo es lo que vemos aquí. Y esto se repite a través de toda la historia. Vemos a Pablo cómo está siendo amenazado cada vez que predicaba el Evangelio. Y vemos cómo no a nuestro Señor Jesucristo, cómo recibe amenazas continuamente para que no predique la palabra del Señor, para que no pueda ser un ejemplo para aquellos que necesitaban la gracia de Dios. Vemos que lo primero que utiliza el enemigo son las amenazas, porque hay un campo donde el enemigo se mueve con una libertad que no tiene parangón en ninguno de lo que somos nosotros como personas. Y es en nuestra mente. Ahí es donde va a atacar. Ahí es donde va a poner pensamientos, amenazas, y nos va a hacer sentirnos despreciados. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Pablo en muchas de las epístolas está hablando de que tenemos un enemigo que está continuamente queriendo destruir nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan, capítulo 10, si no mal recuerdo, es el versículo 10, dice que el enemigo de nuestras vidas, el engañador, el homicida desde el principio, Satanás, que Dios lo reprenda, solo tiene un propósito: robar, matar y destruir. Pero quiero daros aliento a vuestro corazón, dice Jesús. Pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis para siempre. Esta es la estrategia. Y ahí estamos. Ahí están estos hombres de Dios, bajo amenaza. Y es que la verdad, hermano, que nuestras vidas es una lucha continua. Y a pesar de que tenemos una lucha continua, estamos siendo amenazados no tan solamente por el enemigo, sino por las leyes que rodean nuestras vidas y que cada día, como bien decía nuestro hermano Julio, que predicaba el domingo, que no recibimos a lo mejor una persecución física como están recibiendo otros hermanos en otros lugares, sino que nuestras persecuciones están por medio de las leyes, de la ley estatal, que nos hace entrar en un bucle de ideas de las que nosotros no estamos de acuerdo en ellas, pero tenemos que vivir en medio de ellas. Y tenemos que vivir la tolerancia de este mundo que está bajo el enemigo, y sufrimos esas amenazas porque esas leyes también prohíben tener que manifestarnos en algunos de nuestras creencias. Y somos amenazados por tener que denunciar lo que nosotros creemos y va en contra de esas leyes. Sabéis que la ley del Señor es perfecta, pero ellos desconocen totalmente que cuando no viven bajo la ley, para ellos es la muerte. Pero sí que nosotros vivimos bajo la ley de ellos, aunque no la compartamos. Pero tenemos que vivir, porque si no vivimos bajo la ley de ellos, ¿sabéis lo que ocurre? Que somos sancionados. Esa es la gran diferencia. Que nosotros podemos de alguna manera poder vivir ante todo lo que acontece a nuestras vidas, ante amenazas, pero que hay una ley de Dios que es suprema sobre cualquier ley. Y esto es lo que nos tiene que animar a nosotros como iglesia y como creyentes. Esto es para que no recibamos, hermanos, las amenazas y bajemos nuestras manos. Este acontecimiento que hay aquí nos lleva, hermano, a poder traer a nuestras vidas libertad por medio de aquel que da la libertad, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos, hermano, aplicar el Evangelio a todo lo que llevamos leído? ¿Cómo podemos traer la palabra del Señor para ver aquí cómo el Señor está anticipando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos aprender algo de la vida de oración de Nehemías? Sería la pregunta. Pues claro que sí. Vemos en esto, hermanos, principios válidos de liderazgo de Nehemías. Desde luego que lo vemos. Pero no pasemos por alto este libro de Nehemías. No es un libro aislado del resto de toda la Biblia. Este libro está aquí, está conectado con toda la Biblia. Y como está conectado con toda la Biblia lo que nos enseña y aprendemos de ella, en toda ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que Dios es el Redentor de la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña. Y aquí también está el Evangelio de Dios. Nos habla este libro de un libertador.
El libro de Nehemías relata un periodo triste de la historia de Israel. El pueblo de Dios había sido capturado por el imperio babilónico. La indignación de Dios llegó a su límite y la rebeldía de su pueblo era extrema. A pesar de que Dios envió advertencias del dolor inminente. Isaías capítulo 13 nos lo dice: yo usaré a Babilonia como martillo para destruir a Judá. La disciplina de Dios, por lo tanto, llegó a la mano de Babilonia, y fue Babilonia la que metió en cintura al pueblo de Dios. Pero en su amor y en su misericordia Dios envió también palabra de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de Jeremías el Señor trajo una palabra de esperanza. Dios prometió que el cautiverio duraría tan solamente 70 años y después de esto el pueblo regresaría a Jerusalén otra vez. Le prometió y por lo tanto así fue. Como vemos aquí, se cumplen las promesas de Dios. Así fue, hermano. Al término de este periodo, Dios volvió a rescatar a Israel de su cautiverio de la misma manera que lo hizo con la mano de Moisés, cientos de años atrás. En aquella ocasión Moisés fue quien funcionó como el libertador. En este caso, Nehemías funciona como el libertador de nuestro Señor para la obra y la gloria suya. En esta ocasión fueron 3 diferentes hombres. Salatiel, ¿alguien me ayuda? Esdras y Nehemías. 3 hombres que usa el Señor para levantar y sacar a su pueblo del cautiverio y comenzar un nuevo capítulo. Y este capítulo nos habla del libertador. Nos habla de que en el plan programado de Dios, aunque se pase por tribulaciones, aunque se pase por momentos donde uno está siendo amenazado, Dios tiene un plan trazado. Y a través de toda la historia, Dios lleva a cabo su plan. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez más vemos al pueblo de Dios como es liberado, por hombres usados para la gloria de su nombre. Nehemías liberó al pueblo de su letargo espiritual, es lo que hizo. Ellos estaban allí. 70 años después llegó Nehemías. Nosotros cuando leemos la palabra del Señor, estamos leyendo la palabra del Señor y parece ser que se hace de un día a otro las cosas. Pero no es así. Pasaron más de 70 años cuando Nehemías le dice a este rey, Artajerjes, que lo deje ir a su pueblo porque está pasando por vituperio. Esto era imposible con Nabucodonosor, pero Ciro se levanta y todas aquellas naciones que ellos tenían sus propios dioses, él les da autoridad para que reconstruyan sus templos y puedan ir a adorar a sus lugares de origen. Eso lo podemos ver también en el cilindro de Ciro, que está allí identificado. Y en esta libertad ellos van para allá. Y este letargo espiritual llegó a tal grado que lo llevó como precursor de la libertad. Nehemías es un precursor de la libertad. Nehemías, por lo tanto, funciona como una figura de libertador, como fue Moisés, como fue Josué cuando conquista la tierra prometida, enviado por Dios a Jerusalén para reparar las murallas, para restaurar las puertas y poner orden en el pueblo que rápidamente se habían olvidado de la palabra de Dios. Cuando le dan el anuncio, capítulo 1 de Nehemías, dice, ¿cómo está la ciudad? Pues bueno, la ciudad te voy a decir y te voy a contar. Siéntate. Después de contarle lo que sucedía en esta ciudad, él está llorando. Él se lleva bastante tiempo en ayuno, no encontrando consolación en su corazón del deterioro tan precario que estaba viviendo Jerusalén. Sí, claro, habían levantado el templo,
pero la ciudad estaba abandonada espiritualmente. Entonces Moisés, recuerde hermano, que Moisés es un precursor de la obra de Dios. Amén. Él va por delante para que ese pueblo que vivía, hermano, en esa incertidumbre y en ese letargo espiritual fuese despertado. La moral por los suelos y con su propósito como nación diluido entre los placeres mundanos y además sus sueños personales. Ellos se preocupaban, si usted lee el libro de Esdras, el libro de los profetas, uno de los profetas dice: es tiempo para estar edificando vuestras casas artesanadas y la casa del Señor está en ruina. Es tiempo para estar arreglando tu propia casa cuando la casa del Señor está caída a pedazos. Esta era. Cada uno iba a su parecer, por sus propios intereses. Vivían vidas que no eran unas vidas realmente entregadas a Jehová, sino que ellos no tenían una relación con el Señor, ellos vivían una religión. Cuando era fiesta, ellos la celebraban, pero sus propias vidas no eran un testimonio, francamente, porque la relación con Dios la vivía en un letargo espiritual. Nehemías liberó al pueblo de su letargo espiritual y funcionó como precursor de nuestro Salvador. Esto es, Él sirve como un instrumento en la mano del Señor para ir trazando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él es punta de lanza para ir abriendo el camino para la manifestación de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Jesús llegó a un mundo oscuro, totalmente en tinieblas, y su luz fue tal que alumbró a todos los hombres. Esta fue la función de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue la función del gobernador, Nehemías. Era solo, hermano, la sombra del Rey Jesús. Con su vida, Nehemías nos apunta hacia el dador de toda la vida, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que está haciendo Nehemías, señalándonos el camino hacia un restaurador, no de muros caídos, sino de muros, de pensamientos, de un alma destrozada por el diablo, y lo que está apuntando a que el Señor en su propósito tiene a alguien que no tan solamente es un restaurador, un libertador más, sino que apunta a la figura del Mesías, a la figura de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Nehemías tenemos registrado un avivamiento nacional. Como pocas veces se ha visto, leemos el recuerdo, ¿verdad?, de todo el recuento del sacerdote Esdras. Subió a un estrado para predicar desde un púlpito, eso para este fin mismo. La predicación fue tal que la gente se arrepintió de sus pecados porque leían el libro de la ley con entendimiento. Lo entendían el mensaje de la palabra. Es lo que yo deseo en esta mañana, que usted entienda el mensaje de la palabra. Que usted entienda que no es una religión, que entienda que Dios mandó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Que no es cuestión de lo que Él haga, cualquier milagro que Él haga, como providencia en nuestras vidas, sino que Él es el Salvador de mi vida. Que Él entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que vemos en toda la Biblia. Una búsqueda continua de Dios hacia el hombre. Allí nadie habla por Nehemías, en Jerusalén nadie alza la voz y diga que venga un libertador. Es como siempre. Nehemías tiene que desplazarse miles de kilómetros para encontrar un pueblo caído. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es como obra el Señor. El hombre no busca a Dios, es Dios buscando al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios te buscó a ti. La función de este sacerdote, y vamos terminando, hermano, nos apunta a la función de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Esdras leía la palabra, pero Jesús es la palabra de Dios. Amén. Esdras hablaba del rey, pero Jesús es el rey. Esdras era el sacerdote entre muchos que morían y tenían que ser sucedidos, pero Jesús es el único perfecto sacerdote. Esdras presentaba a Dios los sacrificios imperfectos que nunca puede salvar al hombre. Pero Jesús fue el único sacerdote y el único sacrificio delante de Dios para la salvación del alma. No hay otro. La función de Esdras como sacerdote nos apunta al rescate por medio de nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, en este momento, hermano, Jesús intercede por nosotros. Bendito sea su nombre. Ahora, Esdras murieron todos los sumos sacerdotes, aquellos que entraban una vez al año para expiación de la sangre de ese macho cabrío para que el pueblo fuese sano y salvo. Pero en este momento está Jesús intercediendo por nosotros. Allí en aquel lugar, y nosotros, en presencia de Dios, le damos las gracias al Señor por este gran sumo sacerdote. Y termino con una ciudad. El libro de Nehemías nos cuenta la reconstrucción de Jerusalén, continua, a pesar de las amenazas. La ciudad fue destruida en la conquista de Babilonia sobre Israel en el año 567 aproximadamente, antes de Cristo. Ahora era tiempo de reconstruirla, ahora hay que levantarla. Y en ese momento fue una labor intensa, que ya lo hemos visto, que requirió de cada gramo de disciplina. Si nosotros tomamos este capítulo y vemos cómo el pueblo se tuvo que ajustar por familias, por hombres, mujeres, por pueblos de fuera y por la misma ciudad de dentro. Y quiero decirle, hermano, que no tan solamente recibió oposición de fuera, también de dentro. Si usted mira este texto que hemos leído, dice que Judá le dijo: el escombro es mucho y los que tienen que trabajar no tienen fuerza. Judá. ¿Usted sabe quién era Judá? Judá era el que iba siempre el primero a la batalla. ¿Os acordáis de qué tribu era Caleb? ¿Alguien me lo puede decir? Tribu de Judá. ¿Sabéis que cuando entran en el libro de los jueces, empiezan a hablar y dice cuál es la primera tribu que va a ir a conquistar? ¿Sabéis cuál es la primera tribu? Judá. Pero aquí es el enemigo. Aquí dentro dice que, mira, no tenemos fuerza. Y eso desanima. Que alguien esté al lado tuya y te diga, mira, que yo creo que no vamos a poder. Yo creo que esto es mucho. Se debería de buscar otra manera, otra forma, otros métodos. Y además ellos decían, mire, a donde mire, van a saltar encima nuestra. ¡Qué desánimo tan grande! De dentro. Pero hay tal disciplina, hay tal deseo de ir adelante y una tarea por delante, hermano, de que si no fuera por todo el pueblo no se hubiera ido adelante. Es Dios. A pesar de todas las amenazas, es Dios.
Después de meses de trabajo arduo, terminaron la obra dedicando la muralla a nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, la nueva Jerusalén de Nehemías nos apunta a la nueva Jerusalén de Jesús. Esa Jerusalén que fue edificada tiene un objetivo pendiente y delante, que es la Jerusalén celestial. Esta Jerusalén celestial, hermano, esta ciudad también va a tener puertas, como dice el libro Apocalipsis, pero no serán frágiles y temporales, como la antigua Jerusalén. La nueva ciudad será invisible. Jesús el Cordero caminará allí con nosotros. Dios será el templo y las puertas nunca se cerrarán. ¿No es maravilloso, hermano? Poder ver esto como una realidad a pesar de las amenazas, a pesar de los infundios del diablo, que Dios lo reprenda, a pesar del desánimo que quiera el enemigo poner en nuestras vidas. Piense, recuerde, el enemigo va a usar continuamente sus amenazas para que no edifiquemos los muros de Jerusalén. Siempre estará el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué me ha mirado así? ¿Y por qué me ha tratado así? ¿Y por qué me ha dicho esto? ¿Y por qué no ha estado a la altura? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y sabéis una cosa? Que a todos esos porqués le buscamos nosotros una respuesta. Pero todos esos porqués tienen una respuesta en mí, no la tiene en Dios. Porque Dios tiene una respuesta para todos los porqués. Pero seguro que es distinta a la que usted tiene y la que yo tengo. La pregunta sería, ¿para qué, Señor, estás usando tú esto? Las pruebas en nuestras vidas, las amenazas en nuestras vidas, hermanos, están para fortalecer nuestras vidas y son nuevas oportunidades que Dios nos da para mostrar la gloria de su Hijo Jesucristo. Cuando usted se deja amedrentar, está siendo acosada por el enemigo, por pensamientos vanos que desalientan su vida. ¿Cómo me va en la vida? ¿Tú crees que a mí me puede ir así? ¿A uno que no tiene al Señor le va bien? ¿Usted cree que yo estoy pasando necesidad siendo un cristiano y dándole todo al Señor? ¿Y que Dios me trate a mí de esa manera? Estos no son pensamientos que vienen de Dios, son pensamientos del diablo, que Dios los reprenda. Esto es una amenaza que debilita su estado mental y llega a sufrir su estado físico. Provoca, hermano, la química, que nosotros somos química, provoca en nuestras vidas unas alteraciones que están provocando nuestro riego sanguíneo y que al final provoca infartos, provoca una tensión alta, provoca el azúcar, provoca el colesterol, provoca todas las enfermedades, hermanos, que nosotros creemos que son enfermedades que no tienen nada que ver con nuestro ánimo. El ánimo levanta al enfermo de la cama. Pero ¿quién levanta al ánimo caído? ¿Quién levanta al que está desanimado? Tan solamente hay una persona, que es nuestro Señor. No hay quien levante el ánimo sino Dios. Y me puede tocar una lotería. Puedo tener el mejor coche, la mejor familia, el mejor negocio, lo puedo tener todo. Pero si no tengo a Cristo, llegará un momento en mi vida que mi ánimo me destruya. He tenido a hombres con muchísima capacidad y con mucho dinero llorando aquí en mi hombro, imposibilitado de poder tener lo que ellos deseaban, con el ánimo por los suelos, y solo han recibido consuelo de Dios. Tenemos que estar animados en la obra del Señor, no mirando lo que tenemos presente, sino lo que tenemos por delante. Esta nueva Jerusalén
Esa Jerusalén que se edificó en este tiempo fue destruida. Los hombres abandonaron la palabra de Dios. Pero Dios nos prometió que Él nos dejaría, porque iba a preparar lugar para nosotros. No os turbéis. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar morada para vosotros. Una Jerusalén nueva, donde no hay llanto ni dolor. La nueva Jerusalén será la nueva sede del reino de Dios. Y nosotros reinaremos con Él para la gloria de su nombre, eternamente y para siempre. Desde allí, para siempre. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio trata de un reino y de un rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Las misericordias de Jesús son para siempre, hermanos. Y no podemos más que rendirnos ante el Rey para ser súbditos amados de Él. No sabemos cómo agradecerle lo que Él hizo por nuestras vidas. Pero también, amadores de nuestro Rey, hemos sido escogidos, limpiados, y pronto seremos, hermanos, pronto seremos glorificados. Por lo tanto, habiendo sido bendecidos por las más hermosas bendiciones espirituales que Él nos ha dado, habiendo sido escogidos antes de la fundación del mundo, viviendo y reinando con Él, vivamos piadosamente, anunciando que el Rey de Israel es el Rey del mundo, es el Rey de todo el universo, es el único Rey verdadero. Proclamemos que el Evangelio de Dios se revela solo a través de nuestro Rey, que es Jesús. Él es la máxima expresión del Evangelio. No hay nada. Ni cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, ni cuando David derrotó al gigante, ni cuando Josué llevó al pueblo. No hay máxima expresión del Evangelio, sino la persona de nuestro querido y glorioso Señor Jesucristo. ¡Qué bondad! ¡Qué misericordia! ¡Qué entrega hasta la muerte! Todo se entregó. Y cuando nosotros contemplamos a Jesús, el libro de Hebreos dice: poned la mirada en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. No apartemos nuestra mirada de Él. Los embates de esta vida van a venir, las pruebas que son dolorosas, que a veces nos cautivan, nos quieren rendir. Hermano, hay un consuelo en Jesús. Hay un camino que ya Dios trazó. La nueva Jerusalén descenderá de los cielos y todo será hecho muy bueno. No bueno, sino muy bueno. Otra vez, le damos las gracias al Señor. Nos ponemos de pie, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Le vamos a pedir a nuestro hermano Juan que nos despida delante del Señor, sabiendo que tenemos la próxima reunión el jueves a las 6:30 de la tarde. Amén. Y el domingo a las 11:30 de la mañana. Y que el domingo tenemos ágape y tendremos comunión. Amén, hermano. Y os rogaría, si se me olvidara, como siempre se me olvida, por favor, porque yo no veo y se me olvida, de verdad. El hermano lo sabe. Cuando estamos metidos en la predicación, vamos corriendo, porque es que se nos queda lo más importante, la conclusión, y vamos corriendo y no nos queremos pasar de la hora, y vamos ahí, y vamos adelante, y nos olvidamos a veces de cosas que tenemos que hacer. Así que me pegáis un tirón de oreja, hermano, la comunión. ¿Amén? Bueno, nuestro hermano nos pide, gloria a Dios. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has visto una vez más, Señor, por podernos reunir aquí en tu casa, en libertad.
libertad en torno a tu palabra, Señor. Y también, Señor, damos gracias por la esperanza que tú has puesto en nosotros, por tus promesas. Gloria a Dios. Y bueno, que tú te quedes con nosotros también esta semana. Que Amén. estas palabras que hemos escuchado nos sean aliento a todos para seguir adelante, sabiendo que somos más que vencedores por medio de la fe. Gloria a Dios. Y que, bueno, tú conoces nuestras circunstancias mejor que nosotros mismos. Sí, Padre. Necesidades, las ponemos todas delante de ti. Sí, Señor. Que tú sigas con nosotros y nos ayudes también a glorificarte. Anímanos, Señor, para esta gran obra. Lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues saludémonos en el amor del Señor, hermanos, y hasta el próximo día.